no somos dueños, sino que el Señor dice que somos mayordomos. Amén. Y quizás se habla poco en la iglesia, tal vez se habla poco en el hogar, se habla poco, pero que el Señor lo ha hablado, que nosotros no somos dueños, sino somos mayordomos. Entonces, todo eso está basado en la palabra de Dios, de que nos demuestra la palabra de Dios. Y una de los ítems que he anotado, aproximadamente 10, allí podemos ver nosotros las mentiras sobre el dinero y las riquezas, ¿no? Las mentiras sobre el dinero y sobre las riquezas. Una de ellas quiero mencionarle allí en cuanto a pobreza y espiritualidad, ¿no? Una de ellas comienza con la pobreza, ¿no? Y la espiritualidad, en cuanto a ser pobre, ¿no? Y tener una mente pobre, ¿no? Y, y tener allí unas traumas o problemas con el tema del dinero, con el tema cuando hablamos de dinero. Y, y cuando hablamos del dinero, no solamente la palabra de Dios dice que de cómo hacer las riquezas, cómo nos enseña a hacer las riquezas, cómo Él dice que le pidamos a Él para que hacer las riquezas. Entonces vemos que no es malo el dinero, sino que toda la vida hemos luchado con ese tema del dinero y las riquezas. Y Jesús nos enseña la palabra, a través de la palabra hemos aprendido a lo largo de este tiempo que no es malo tener dinero, sino el amor. Diga conmigo, no es malo tener dinero, sino que el amor al dinero es malo. Entonces ahí vemos nosotros cómo ese juego de palabras allí que dice el Señor, que nos habla el Señor, vemos que muchas veces se toma como risa. Yo he visto, por ejemplo, posteos así que recorro y algunas veces veo un posteo que dice, yo soy el camino, poniendo la palabra de Dios, jugando con la palabra de Dios, diciendo, yo soy el camino. Allí en San Juan, donde dice, Cristo dice, yo soy el camino. Entonces vemos que algunos toman en broma la palabra y dice, yo poniendo, yo soy el camino, y luego, ¿no es cierto?, hacen broma, ¿no? Diciendo yo soy y ustedes son el peaje, ¿no? Entonces hay una broma de mal gusto que toman en broma la palabra de Dios. Dicen, yo soy el camino, dijo Jesús, pero los demás dicen, y ustedes son los peajes. Entonces ahí es donde vemos nosotros cosas que suceden en el mundo y lo que se habla en el hogar que no edifica, porque lo que se habla en el hogar no todo edifica. Y a veces cuando uno tiene una serie de enseñanzas con la palabra de Dios, se le va a levantar a alguien en el hogar y se van a enojar y se van a ir. O se van a ir a otra iglesia, o van a cambiar de iglesia, o porque seguramente no van a cambiar de actitud o de fundamento en la palabra, de tomar lo que usted le dice, porque no estamos para mayormente ser un fundamentalista, sino como consejero, como aconsejarle la palabra de Dios de lo que dice la palabra. Y uno aconseja, pero luego los hijos, los hermanos, pueden tomar de allí
lo que decidan, ¿no? Y una de las mentiras que hemos encontrado nosotros es la mentira de un buen trabajo. ¿Cuántas veces escuchamos nosotros que se ha dicho, consíguete un buen trabajo para ganar más dinero? Consíguete, hijo, un buen trabajo para que te vaya bien y llegue a lograr mucho dinero. Entonces, quiero decirle que eso también es otra mentira. No siempre es así. Eso para que usted vaya anotando, o si usted después quiere allí preguntarme algo para contestar. La otra mentira que encontramos nosotros también es la mentira del trabajo duro. Si vos trabajas, ¿cuántas veces escuchamos nosotros en la casa, en el hogar? Si papá, mamá o alguien vino del hogar o la familia te dice, si tú trabajas duro, ¿no? Si tú trabajas duro, entonces va a tener dinero. Y es otra mentira que vemos nosotros que no por trabajar duro vamos a tener dinero. No siempre es así. Son mentiras que son cultura o son enseñanzas que por muchos años nos han enseñado y venimos educados de ahí, que nos han educado, ¿no? Y otra de las mentiras también, que el dinero es malo. No sé cuánto escucharon por ahí, tener dinero es malo. Entonces he ido a muchas congregaciones donde cuando se toca del dinero, se habla de la finanza o se habla de la mayordomía. Cómo usted maneja el hogar como mayordomo es algo que lo que Dios te dio para la familia, algo que Dios te dio para que vos allí seas bendecido y bendiga a tu familia con lo que te da, ¿eh? Con lo que te da. Otras mentiras también que hemos escuchado es la mentira de la ayuda social. ¿Cuántas veces usted escuchó una mentira de una ayuda social? Le decimos nosotros que muchos han dicho, tomaron eso ayuda de un gobierno, de uno y de otro, y dice, bueno, yo voy a tomar esta ayuda porque a través de esa ayuda yo voy a tener dinero, yo voy a aumentar todo ese dinero, voy a tener mucho dinero. Y bueno, y después vemos que no es así como el Señor proyecta el plan de Dios para prosperarnos, para prosperar. Entonces, esa es otra mentira del cual muchos se han engañado y es una mentira del diablo. Porque luego que tiene una ayuda, se queda con esa ayuda y luego no sigue anhelando, digamos, llegar a tener dinero, sino que se queda con eso y cree que con eso va a tener dinero y no logra. Es una mentira. Cayó en el engaño. La otra es culpar a los ricos. Por ejemplo, muchas veces nosotros vemos que el socialismo tiene como fundamento atacar a los ricos, sacarle a los ricos y darle a los pobres. Entonces, por ese lado viene el socialismo. Y eso también vemos nosotros el de culparle a los ricos. Siempre vemos en una sociedad de que parece que el que tiene más o que tiene dinero y le haya ido bien, es algo que de un dinero de mal venido. Observamos, criticamos, decimos seguramente que ese dinero lo obtuvo por alguna vía, alguna razón, digamos, mala, que vino ese dinero, pero que le fue bien. No todos podemos decir que hayan tenido dinero
o que sean ricos y que sean de mal vivir. La, la mentira también que encuentro yo es que en la educación, ¿cuántas veces te han dicho si tú mandas a tus hijos a educarlo, si tú te educas bien, va y te educas y vayan a educarse bien? Cuando te educas bien, te vas a una escuela, estudias bien y entonces va a poder tener dinero. Esa es otra de las cosas que también pasaron y pasan en todo eso que uno escucha, se sienta en la mesa. Y cuando va a hablar y si tu hijo te pregunta y no sabe contestar y por ahí, entonces si tú estudias, mira este y le das ejemplos, pero en realidad no son buenos ejemplos porque nos damos cuenta que a través de la educación no se obtiene riqueza ni dinero, pero nosotros sí decimos, si tú tienes una buena educación, vas a tener un buen trabajo, un buen dinero, vas a tener riqueza. Mientras que, mientras que pasa todo eso que hemos leído, las mentiras que pasamos leyendo las mentiras, también está la otra, que cuántas veces usted escuchó esta mentira, que muchas veces yo la he escuchado, que es una mentira de que si el dinero lo puede conseguir con un juego, jugar a la lotería o a la suerte, como se dice, ¿no? A la suerte. Y bueno, y hoy día, digamos, los chicos están haciendo radio, yo los escucho, estoy allí chequeando, hermosas charlas, todo con buen contenido y todo actualizado. Y bueno, allí vemos nosotros también hoy día lo que se ha instalado en nuestros hogares, que niños ya están jugando a la lotería, ¿no? Entonces ahí hoy vemos nosotros cómo ha entrado, o sea, no los adultos, sino los niños jugando en los casinos, ¿no? Todo allí con un celular nomás. Entonces otra mentira, que los niños mismos también, que han escuchado, ¿qué es lo que han escuchado esos niños? Con la razón de hacer dinero, obtener dinero o cómo obtener dinero y no saberlo, caen también en lo que dice, bueno, si saco la lotería y mirá, te bombardea la televisión, todo, te bombardean la radio, digamos el Kini 6, el pozo vacante, y la gente se vuelve loco porque dice, yo quiero zafar, yo quiero, si yo gano esto, este, me, me zafo, voy a tener dinero. Entonces cae en esa mentira de la buena suerte, ¿no? De la suerte y verdad, buena suerte, como usted quiere llamar. Y ahí cae en la quinela, bueno, usted ya tiene todo en claro, cómo ve cuando camina así los lugares que juegan para tener dinero. En sí, digamos, todo esto es algo que nosotros lo podemos observar y luego en la casa usted podrá allí desmenuzarlo con todo lo que usted ya tiene, conocimiento y los años que lleva, puede ir mirando las mentiras y cuántas otras mentiras que quizás yo no las he notado, pero que son mentiras también, que nos dicen de esta forma vamos a tener dinero y vemos nosotros que después caemos digamos, en descrédito o caemos en una mentira que se derriba todo. Este, en, en, en realidad lo que el Señor lo quiere decir es que eres un mayordomo y no un dueño. Eso es lo que el Señor está diciendo. Es que ser un buen mayordomo, que no es uno que ahorra. O sea que la palabra de Dios nos habla en la Escritura
es mayordomo. ¿Qué es ser un mayordomo? Un padre de hogar es un mayordomo. Una persona que está ministrando, se le ha dado a cargo allí ese obrador. El patrón le deja a cargo, le da la llave y le da todo, le provee todo y está siendo un buen mayordomo. Todas esas cosas que le da un dinero para que maneje el personal, está siendo un mayordomo, un encargado mayordomo, que tiene que administrar. Entonces, no, mayordomo no es una persona que le han enseñado por año a ahorrar. Nos han enseñado personas que dice, para tener dinero tenés que ahorrar, aprender a ahorrar. Y entonces si vos aprendés a ahorrar, vas a tener dinero. Ese no es ser un mayordomo. Mayordomo es la persona que se le da algo, se le da dinero, lo pone a cargo, le da dinero, le provee a esa persona, te provee el Señor, y lo que Él te da, ¿no? Vos lo tenés que multiplicar. Ese es un mayordomo. El mayordomo no es aquel que aprendió a ahorrar o que enseña a ahorrar, ¿no? Esa persona que dice voy a ahorrar, tengo que ahorrar, y cuando tú le pides algo o alguien se acerca y dice, mira, tenemos que comprar tal cosa en una empresa, una cooperativa, una ONG, un empresario que maneja la educación en cada área o emprendimiento, que le pide algo y dice, no, estoy ahorrando. No, ese no se toca porque ese es un ahorro. Ese no es un mayordomo. Mayordomo, lo que dijo Jesucristo, mayordomo es aquel que le confía algo a alguien, le confía a esa persona y que esa persona él tiene el poder para multiplicarlo. Diga conmigo, esa persona tiene poder para multiplicar las cosas. Una mujer tiene una cebolla, el marido le trae una cebolla, esa mujer cocina hasta 3 comidas. ¿Por qué? Porque es mayordomo. Ella no ahorra, sino que ella administra, ella multiplica. A veces me están agarrando, pero voy por ahí, voy bajando, me bajo más, me bajo más, me bajo. Entonces, es una persona que no ahorra, no guarda, no ahorra, sino que multiplica lo que le da. Ese es mayordomo. No, no, por eso mayordomo no es aquel que está en una palabra que es dueño, sino que él claramente es un mayordomo que ministra y que está a cargo para multiplicar lo que te han confiado o dado. Entonces ahí vemos nosotros cómo qué es ser mayordomo. No es, después está la otra persona que le pone como mayordomo y cuando vos volvés comió todo el kiosco. Ese no es el mayordomo, se comió todo el kiosco. Entonces está el que comió todo y está el que ahorró, el que ahorró y que se vuelve tacaño, llega a ahorrar, pero que no es multiplicador, sino que hemos visto muchos casos que he estudiado que han ahorrado y bueno, se acuerda el corralito que todos corrían en aquel tiempo, gracias a Dios yo no tenía nada, pero corrían todo al banco para poner sus ahorros, ¿se acuerda? Y cayó y vio todo lo que pasó y perdieron cientos de personas y otras casi se suicidaron, no sé, hubo cosas, porque en la economía pasa por ahí y lo primero que vemos que gente que se quiere suicidar, gente entra en depresión, entra todo en el hogar, entra todo un caos en la finanza. Y es por eso que nosotros tenemos que prepararnos siempre cuando hay crisis en un país, tiene que la iglesia prepararse para esas crisis. Y entonces ahí, a partir de ahí, como Dios habla de poder llegar a tener los José en la iglesia, que son los José, que son los que, digamos, ellos ponen graneros, levantan graneros y van a tener en los momentos de crisis, porque ellos han multiplicado, no que han ahorrado, sino que han multiplicado.
esa semilla que él tenía, la multiplicó, vaya a saber cuántas veces. Sembró, cosechó y siguió multiplicando. Entonces ahí está el ser mayordomo de lo que Dios te ha dado, la responsabilidad o lo que Dios te dio para ser mayordomo de tu vida, de tu persona, de las cosas de Dios. Ese es allí un ser, una persona multiplicador. En el versículo de Mateo 25 del 15 hasta el 18, ahí vemos nosotros el talento del cual Dios habla de los talentos. Y ahí habla el Señor de la mayordomía, de lo que le da, no son cosas, sino que los talentos que le da y lo que le dio a cada uno es dinero, no es cosas, sino es dinero que le da. Por eso dice claramente, que usted después lo pueda leer en su casa, le da allí 5, otros 2, otros le dio 1, pero dinero, en dinero, no cosas, sino en dinero. Le dio los recursos para que multiplicase. Y ahí vemos nosotros esa partecita que es importante que para nosotros, ¿no? Que hay uno, dice, que en lo que le da, lo multiplica. Por eso dice el Señor que le dio, apareció y le dio a uno un poco más, a otro menos, pero a los tres le dio. Pero uno dice que tuvo miedo, dice que tuvo miedo, ¿no? Ahí en esa parte me parece que no está, pero en el otro versículo tal vez esté. Pero dice que tuvo miedo, dice que tuvo miedo. O sea, el miedo, ¿no? De lo que este mayordomo tuvo, a diferencia de lo que de los demás, que los demás, cuando vino el amo, le dio multiplicado, diga conmigo, le devolvió multiplicado. Y uno dice que tuvo miedo. ¿Y qué pasó? Lo ahorró, lo guardó, tuvo miedo, lo guardó, tuvo miedo. Entonces ahí vemos nosotros que tuvo miedo, y ese recurso que Dios le da era para multiplicarlo, ¿no? Por eso, usted sea un buen mayordomo, que lo que tenga, sepa que lo que Dios le dio, eso es para multiplicarlo, nunca para ahorrarlo, sino para que usted lo multiplique allí. Y el miedo es allí una forma donde lo lleva a esconder, ¿no? Algunos esconden bajo el colchón, otros esconden en el banco, otros esconden en eso que aparece, que cuando le empiezan a revisar a los políticos, salta que está en Ginebra, que está en otros bancos, en otros países, y saltan, todos lo tienen por ahí. Ahora, pasamos de las mentiras y de lo que es ser mayordomo, pasamos a una parte donde cómo salir de todas tus deudas. Esto es otra de las cosas que después de la pandemia, mucha gente que conversamos dijeron, se acercaron, nos dijeron sinceramente, todos los ahorritos o todo lo que ganamos, ¿no? Todo lo que pudimos trabajar y estar haciendo una multiplicación, todo lo que multiplicamos, se nos fue todo en la pandemia. Teníamos un par de dinero que multiplicamos y vino la pandemia y nos comió todo. Y bueno, por eso allí vemos nosotros que muchas crisis, muchas circunstancias, muchas cosas, empezaron a endeudarse, empezó la deuda. Silenciosamente entra la deuda en el hogar, en la familia, o en uno de la familia entra una deuda.
Entonces, ¿cómo salir de la deuda? Hoy nos llamaba un muchacho para venir a retirar una máquina porque había empeñado su máquina, ¿no? Porque no tenía para dar de comer y estaba en deuda. Así que los demás que habían pedido fondo, habían pedido préstamo, no podía pagar, entonces llegaba un momento, digamos, para zafar de esa deuda, no sabía cómo salir de la deuda, empeñó sus cosas y luego pudo saldar y salir, pero cuando pudimos tener más acercamiento, pudimos hablarle de que por qué no va a salir nunca así de la deuda, porque de las deudas solo se sale a través de los 10. ¿Cuántos saben eso? Que a través de los 10. Dice, ¿cómo salir de todas tus deudas? Primero, en el Proverbio 22:7, dice, debemos arrepentirnos por las malas mayordomías. O sea que lo primero para salir de las deudas es el arrepentimiento, algo que estoy haciendo mal, diga, algo que está haciendo mal. O sea, y debe arrepentirse esa persona, porque yo he tenido personas que se piden, y siempre están en deuda y siempre siguen y siguen en deuda porque de esa manera no se quieren arrepentir. Cuando usted le habla y no quiere arrepentirse, ¿verdad? Entonces, lo primero que debes, para salir de la deuda, de tus deudas, debes arrepentirte por las malas mayordomías. Y ahí la palabra, allí el rico se enseñorea de los pobres, el que toma prestado es siervo del que presta. Con toda esa palabra y la enseñanza por la cual, digamos, no tomamos en serio, sino que a veces salimos discutiendo, salimos agrediendo o enojándonos, pero que para salir de esas deudas debemos arrepentirnos y salir de esa mala mayordomía. Lo segundo es obedecer instrucciones y consejos, que es en el capítulo de Proverbios 13:18, es obedecer, ¿no? Por eso decíamos, primero arrepentirse de la mala mayordomía, de llevar mal esa mayordomía, de no saber multiplicarlo. Y lo otro es obedecer instrucciones y consejos. Y entonces de esa manera podemos ver la pobreza, dice, y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Dice, miren qué tremendo. Entonces ahí vamos yendo y uno puede pegarlo en la casa, en la ladera. Entonces eso, decir, Señor, pido sabiduría, pido, Señor, ayúdame a salir, de salir esa deuda, yo quiero salir de esa deuda. Lo otro es un negociar cómo salir de tus deudas. Si estás frente a un banco endeudado, un crédito, con algo, con alguien, es decir, negociar tus deudas, aprender a negociar la deuda. Entonces vos te vas al banco, si vos tenés una deuda de 500.000, bueno, tenés que negociar si pago en cuota, no sé, 1 año, 3 años, y vas y negociás esa deuda. No esperás de que te embarguen tu sueldo, no esperás que te embarguen tu casa o tu negocio o tu auto. Entonces no, siempre vamos a negociar. Y a veces no sale bien, a veces te dan un cachetazo, ¿no? Y te tumba y te dan patada. Pero lo importante es que vos fuiste a negociar. No importa cómo es, pero lo importante es que vos permanezcas siempre en la negociación, no en la agresión.
sino en la negociación. 1 año, 2 meses, lo que sea, 3 años, pero negociemos, siempre negociemos. Entonces ahí vos vas a salir de tus deudas, negociando. Hay veces que nos toca dar el vehículo, a veces nos tocó dar un terreno, a veces nos dio dar un dinero y una moto, lo que sea, pero lo importante es negociar, saber negociar para salir de tus deudas. La otra es, el cuarto es de salir de la deuda, es renunciar a todos los espíritus de deuda, porque vio que a veces se nos pega. Vamos a la carnicería y vemos esa carne tan hermosa y la queremos. Vamos por un kiosco, pasamos y queremos eso. Vamos a una tienda y vemos eso y nos gustó esa ropa y lo queremos. Pasamos por una zapatillería y lo miramos y queremos eso. ¿Vio? O sea, renunciar a todo espíritu de deuda, porque eso es llevar a endeudar la familia, a endeudar tu sueldo, en cual muchas veces hay gente que ya ni ve los sueldos porque ni cobran nada cuando va, sino que solamente le da el papelito, ¿vio? Yo tenía en la fábrica mucha gente, cuando iba a cobrar, allí no le daban nada, sino un papelito, ¿no? Porque ya había sacado todo, están todo endeudado. Entonces hay que renunciar a eso. Yo puedo enseñar y decir, renuncio a esa deuda, estoy tentado, quiero tener eso, este año hago esto, pero renuncio, Señor, lo renuncio este año. Será el próximo, será cuando tú quieres, pero yo renuncio a ese espíritu de deuda. Este, el- Otra de las cosas es haz un voto, hacer un voto para salir de las deudas. Otra de las cosas es hacer un voto con el diezmo, ¿no? De toda tu deuda. Si uno tiene, hemos enseñado que si hemos tenido toda una deuda, esa es tu deuda, ¿no? 500.000 pesos. Pues haz un pacto con el Señor. Dale primero al Señor esa deuda. De toda esa deuda. Y entonces ahí sucede algo importante que dice la Escritura. Haciendo un pacto de toda tu deuda, y allí vemos nosotros que Dios va a saldar, te va a dar y te va a multiplicar. Eso se encuentra en Eclesiastés 5:47. No sé si es 5:4 al 7 o 5:47. Creo que es 5:4-7. Eclesiastés 5 del 4 al 7. Entonces eso también es un pacto que cuando nosotros enseñamos, decimos, estás pensando que las cosas te vayan bien, estás pensando que todo te salga bien, haz un pacto. Haz un pacto con tus diezmos, haz un pacto de esa deuda, haz un pacto con el diezmo, haz pacta con el Señor. Y ahí dice, cuando a Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en lo insensato, cumple con lo que promete. Ahí está hablando. Y dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces es un pacto, cuando hacemos un pacto nosotros debemos llevar adelante y acordarnos de, estamos diciendo, Señor, aquí yo hago un pacto contigo. Tengo esta deuda, Padre, pero yo del diezmo de esa deuda voy a diezmar esto, de esta deuda. Y ahí entonces el Señor comienza a tomar eso. Lo otro es que Dios pagará tus deudas por medio de lo sobrenatural. Esto es también cómo salir de tus deudas. Y esto es lo que usted escucha en las prédicas, las enseñanzas, es decir, cómo salir de tus deudas, que Dios pagará tus deudas por medio de lo sobrenatural. O sea, Mateos 17:27. Esto habla, digamos, de que en lo sobrenatural, de lo que vemos nosotros a través de la palabra del Señor.
Vemos nosotros cuando Elías este, estuvo en una condición donde se le secó el arroyo, ¿se acuerdan? Eso nos habla de sequía. Tu bolsillo está seco cuando decimos así, ¿cómo anda, hermano? Bien, pero mis bolsillos están secos. Es decir, se han secado. Y es claramente como lo de Elías. Puede, puede pasar ese momento, pero es cuando en esos malos momentos que estamos pasando, de que se seca tu bolsillo, se ha secado el arroyo, en el caso de Elías, dice que allí viene un animal negro y fiero y le trae la comida, pan. Y entonces ahí manifiesta lo que quiere manifestar es que Dios trabaja ya en lo sobrenatural. Ahí entran lo sobrenatural, que ahí es donde viene las provisiones de lo sobrenatural. Ese bicho fiero era un cuervo. ¿Mm? Un cuervo. ¿Eh? Le da carne y ¡pua! Entonces, la sabiduría es para un buen mayordomo, dice, en Lucas 16, versículos 5 al 8. Y ahí ya estamos ya finalizando, para que se vayan preparando los hermanos. Lucas 16, del 5 al 8, ¿qué dice? Dice, y llamando a cada uno, uy, ahí estamos fritos. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? ¿Mm? Le dijo 100 barriles de aceite y él le dijo, toma tu cuenta. Siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿tú cuánto debes? Y él respondió 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y habló el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en que trato con sus semejantes que los hijos de Ludis. Ahí está cuando lo llama mayordomo malo. ¿Eh? Dice, porque una cosa es ignorar, no saber, pero una cosa es cuando ya uno pierde la familia, ve perder las cosas del hogar, ve perder todo, va sacándole, viene un vehículo, se lleva las cosas, se carga, y hemos visto tantas tristezas, tantas cosas, y por último va a parar a vivir a la casa de los padres porque le sacaron por último, terminaron perdiendo todas las cosas. No sé, por causa de ser un mayordomo malo le llama. El Señor le llama mayordomo malo, porque no multiplicó, no aprendió lo que es cuando Dios te da algo. Y la bendición del diezmo. Aquí vemos la final, acá ya estamos finalizando. Las bendiciones del diezmo. ¿Qué sucede cuando con un diezmador? Número uno, Dios va a abrir las ventanas de los cielos, dice. No, esto se encuentra en Malaquías. Dios va a abrir los cielos, las ventanas de los cielos. Fíjese, número uno, para las bendiciones del diezmo. Dios va a abrir las ventanas de los cielos. Número dos, Dios dice, reprenderá al devorador. Dios te dice que va a reprender al devorador. El devorador es todas aquellas cosas que en lo que como una plaga, son plaga, mejor dicho. Todo lo que toca comienza a llevarse, todo lo que vos sembraste viene y te lo roba. Vos sembraste ahí una planta de naranjas, viene, te lo roban todo y te la dejan pelado.
como una vez viendo allí los documentales, sembraron mucho ahí en África y mucho maíz, pero de repente llegaron las langostas y se le vinieron nubes de langosta y le comieron todo todo lo que habían sembrado, toda la riqueza, les comieron todo. Bueno, eso es lo que pasa refiriéndose al devorador, se devora todas tus cosas, se devoraron todo lo que vos sembraste, ¿no? Tercero, dice, todas las naciones te llamarán bienaventurado, dice. Mire lo que hace el diezmo. Dice, todas las naciones te llamarán bienaventurado. Mire qué tremendo. Esto está en Malaquías, ¿no? Me decía el versículo ahí, Malaquías 3:12, para que allí alguno que está escribiendo así lo ve. Entonces, esto es la bendición del diezmo y de la mayordomía, de administrador, que tenemos que ser buenos administradores, que lo que se te da y lo que te da el Señor debes multiplicarlo, ser un buen multiplicador. Y ahí está el versículo, dice, y todas las naciones os dirán, ¿cómo los llamará usted? ¿Cómo los llamarán? Los llamarán bienaventurados, porque seréis, dice, tierra deseable. Fíjese que ahí entramos en lo cuarto, ¿no? Todas las naciones te llamarán bienaventurado. Y culmina diciendo, te convertirás en tierra deseable, o sea que te van a desear tus hijos, ahí es donde te comienzan a desear tus nietas, te comienzan a desear tu auto, tu camioneta, tu mujer, todo te comienzan a desear porque son tierra deseable. ¿Entiende? ¿Entiende por qué, digamos, eso que estaba tal vez maldito lo convierte en bendición? Y ahora allí serás llamado, en todas las naciones serás llamado bienaventurado. Tus hijos, tu esposa, todo lo que tienes, y porque será tierra deseable. Todo desearán, ahora serán deseados, ¿no? Porque lo convierte la maldición en bendición. Y dice, Jehová de los ejércitos ha hecho esto. Y ahí culmina. Amén. Eso es lo que en esta noche quería compartir con usted y orar en el nombre del Señor. Sé que hay mucho más para dar porque allí ya comienza el Espíritu. Pero esto es lo que tenía así como enseñanza para mostrarle en esta noche. Y sé que la bendición luego viene por la palabra. Por eso dice en Crónica 20:20, dice también Crónica segunda de Crónica 20:20, también por qué lado viene la bendición. Cómo hacer las riquezas, cómo tener dinero, cómo ser un buen mayordomo para decir, poder yo multiplicar eso que Dios me dio. Y te da 1 kilo de harina, un poco de grasa. ¿No se acuerda? Luis siempre habla de la viuda, ¿no? Que al llegar el hombre de Dios a la casa de esa viuda, le pregunta, ¿qué tiene? Diga conmigo esta noche, ¿qué tienes? ¿Qué tienes en tu casa, Fabián? ¿Qué tienes en tu casa? Entonces, es el mensaje. Llega el profeta y le pregunta, ¿qué tiene? Porque mayormente no tenemos nada. Puede ser que no tenemos nada, pero esta viuda dice, no tenemos nada más que la harina y el aceite, un poquito. Y entonces el siervo le dice, dámela a mí, ve, haz masa, hazlo y dámelo a mí. Y ahí parecería como que otro juego de palabras, de lo cual podemos ver nosotros que egoístamente, porque esa familia es como sacarle a la familia. Por eso cuando hacemos eso y decimos, traiga los diezmos,
tengo un dinero que hice en una obra, démelo al Señor, denle al Señor los diezmos. Pero vemos egoístamente muchas veces, porque la mujer dice que estaba ya decidió morir con el hijo, comemos esto y morir. O sea que ya estaba destruido todo, ya estaba allí entregado. Entonces vemos ahí esos casos de lo sobrenatural. Entonces, ¿qué tiene? Nada más que un poquito de harina y luego vemos lo sobrenatural, ¿no? Vemos cómo termina, cómo el Señor, y ahí dice, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafá, estando de pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová y vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces, hemos malentendido que la prosperidad viene porque yo trabajo, bueno, todas esas mentiras que usted puede estudiar después de toda esa lista de mentiras. De ahí no viene la prosperidad, sino que viene de Dios. Amén, hermano. Y si usted tiene alguna duda después, te acérquese, porque si usted la está pasando mal, para mostrarle que salga de esa deuda, pueda salir, que el deseo de Dios que usted sea prosperado en todas las cosas. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Continuamos.